todos ustedes a escuchar el programa Fuente de Vida para poner atención a la palabra de hoy día. El tema es maravilloso y también para ponerse a pensar que la sangre de Jesucristo tiene un precio, la cual fue derramada en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Si usted quiere, le busca a Él, le pide perdón y su sangre le limpia. Qué hermoso que podemos acercarnos a nuestro gran sumo sacerdote, el cual se presentó una vez para siempre, con su propia sangre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para acercarnos a Dios, para que tuviésemos una vida nueva, una vida diferente, una salvación eterna, una salvación muy grande. Yo quisiera en estos momentos invitarlos a orar, una oración de fe, la cual sane a los que están enfermos, libre a aquellos que están poseídos. Una oración de fe segura a nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder también hoy día. Oremos. Señor Jesús, gracias por estos momentos que llegamos a los hogares y pedimos por cada persona que en estos momentos está clamándote a ti. Señor, líbrale, Señor, de toda tentación, de todo pecado, de toda enfermedad. Señor Jesús, tú tienes poder hoy en día para libertarlos y para sanarlos, levantarlos de las camas y que puedan caminar en el nombre de Jesús. Porque tú tienes poder, Señor, para ayudar a toda persona que acude a ti. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos nosotros. Hoy vamos a leer en Hebreos, el capítulo 4, los versículos 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Qué hermosa palabra, qué hermoso título le dieron a esta lectura. Jesús, el gran sumo sacerdote, por todos nosotros. Dice así: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias al Señor Jesús. Gracias a nuestro Rey, que nos ha permitido leer para ustedes. Hoy escucharemos palabra de Dios por nuestro hermano en Cristo, hermano Pedro. Todos pongan atención. El pueblo de Israel había vivido en Egipto por más de 400 años y en ese tiempo habían sido hechos esclavos con trabajos forzados y maltrato de los egipcios. Pero Dios quería libertar a su pueblo de esa esclavitud y por eso llamó a Moisés y a su hermano Aarón para presentarse a Faraón y pedir libertad para su pueblo. Lamentablemente, el rey Faraón, él tenía un corazón muy duro y no quería dejar a sus esclavos salir libres. No quería perder
esa fuerza de trabajo. Y entonces nosotros vemos cómo Dios hizo por medio de Moisés y de Aarón. Dios habló a Moisés y pidió a Moisés y a Aarón hacer señales para convencer al rey, mostrarle el poder de Dios al rey. Y lo primero era que pedían a Moisés y a Aarón hacer el primer milagro. Entonces, en presencia de Faraón, él tenía que pedir a Aarón levantar su vara y sobre las aguas, sobre los ríos. Y por esa actitud de Aarón se convirtió en sangre. Todos los ríos, todos los arroyos, todos los pozos, todo se convirtió en sangre. Es decir, el pueblo no tenía agua para beber, no tenía agua para nada. Todo convertido en sangre. Una plaga tremenda. Pero en Egipto también había hechiceros. Y los hechiceros hacían lo mismo, mostrando entonces que ellos también tenían poder. Pero seguimos viendo cómo el Señor hacía por su pueblo. Después, Él mandó a Moisés que extendiera su mano sobre los ríos para que subieran ranas, una plaga de ranas en todo el país, entrando en las casas, entrando hasta en las camas, las ranas. Pero resulta que también los hechiceros podían hacer lo mismo. Y entonces esto no convencía en ninguna manera a Faraón. Pero Dios no terminó ahí. Él pedía a Aarón extender su vara y golpear la tierra para que saliera piojos. Y el polvo de la tierra se convirtió en piojos, una plaga para todos en todo el país. Y ahora los hechiceros no podían hacerlo. Ahí ellos no tenían poder para eso. Entonces ahí empezaba a mostrar el Señor su poder a favor de su pueblo y contra los enemigos de su pueblo, los egipcios. Empezaban las plagas y arruinaba tanto, una plaga tras otra. Y la otra plaga que llegó sobre el pueblo de Egipto, sobre el faraón, era una plaga de moscas. Y la tierra se llenó con moscas por todas partes. Pero Dios dijo, cuando se trataba de esa plaga, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya en ella ninguna clase de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ahí empezaba Dios realmente a mostrar su poder a favor de su pueblo y para condenar la maldad. Entonces él dijo, ni una mosca donde vive mi pueblo, ninguna plaga donde vive mi pueblo. La plaga va a ser para los enemigos. Y así fue. Entonces seguía con otras plagas. Y vamos a ver nosotros la siguiente plaga era sobre el ganado. Y entonces aquí
hablando de plaga, sobre todo ganado, sobre los caballos, sobre los burros, vacas y ovejas. Pero entonces dijo, nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Otra vez mostraba su poder para hacer una diferencia entre dos pueblos. El pueblo de Dios, libre de la plaga, decía el Señor, nada muera de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Pero en Egipto, una mortandad en el ganado tremenda, una plaga, una destrucción terrible. Sin embargo, Faraón no quería permitir a los israelitas salir. Él quería mantenerlos como esclavos con trabajo forzado. Entonces, Dios mandó otra plaga sobre los egipcios. Una plaga de granizo. Y el granizo es terrible, como arruina todo por la fuerza de los granizos. Y cuando el granizo es grande, es como piedra de duro y arruina. Y ahora caía granizo sobre Egipto. Pero dice aquí, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo sobre el pueblo de Dios. No hubo plaga sobre ellos. La plaga era para los enemigos de Dios, que no querían permitir a su pueblo llegar a gozar de la libertad. Entonces allí llegó otra plaga más, que llenaba las casas, llenaba por todo el país, desde la casa de Faraón hasta todas las demás familias. Una plaga de langostas que comía lo poco que el granizo había dejado. Una destrucción terrible. La agricultura arruinada por esa plaga, por la terquedad, por la dureza del corazón de Faraón. Pero eso no tenía nada que ver con Israel. Ellos no. Y entonces, todavía una plaga más mandó Dios por medio de Moisés y de Aarón. De tinieblas, de oscuridad. Resulta que hubo una oscuridad tremenda sobre todo el país. Nadie podía moverse por nada porque no veía absolutamente nada. Más bien, para los israelitas, el pueblo de Dios, no había luz, no había oscuridad, sino dice la Biblia que había luz en sus habitaciones. No afectaba a los israelitas, el pueblo protegido por Dios, afectaba a los enemigos de Dios. Sin embargo, nosotros vemos aquí, habían pasado 9 plagas y el corazón de Faraón era duro. Ningún cambio. Moisés y Aarón cada vez habían pedido la libertad para los israelitas. Faraón endureció su corazón. No había plaga que podía convencer a Faraón para dar libertad a sus esclavos. No había plaga alguna que podía ablandar el corazón de Faraón, el enemigo número 1 del pueblo de Israel. No había. Entonces, como no había ninguna esperanza por medio de las plagas, entonces Dios
también preparó otra señal, una señal para libertad para el pueblo. Y decían esto: la sangre os será por señal. Entonces escucharemos, dice en Éxodo capítulo 12, de versículo 29 en adelante. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Y tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. E idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Hemos escuchado cómo los egipcios echaron a los israelitas de su país. Pero algo había pasado, porque por 9 plagas, Faraón estaba con un corazón duro. Entonces Dios, como no había ninguna manera de ablandar el corazón de Faraón por las plagas que habían pasado tan duras en el país, entonces Dios dio una señal. Habló a su pueblo de Israel, a los esclavos en Egipto, que tenían que buscar y apartar un cordero, macho de 1 año, sin defecto alguno. Ese macho tenían que apartar desde el día 10 hasta el día 14 del mes, para matarlo y pintar con la sangre del cordero las puertas de sus casas y mantenerse dentro de sus casas, no afuera. Porque Dios mandó a un ángel pasar para matar al primogénito en toda casa donde no había esa señal. Pero donde las puertas, o sea, marcos de las puertas, estaban pintadas con sangre del cordero, ahí el ángel pasó de frente, sin tocar nada, ninguna plaga. La protección por la sangre del cordero. Pero el ángel seguía adelante en Egipto, y desde la casa de Faraón hasta el preso de la cárcel, en cada casa murió el primogénito. Y no solamente de los hombres o seres humanos, sino también de los animales. Esto era demasiado para Faraón. Ahora él podía ver el poder de Dios y no resistía más. Y por eso dijo: váyanse nomás, que salgan de acá. ¿Y qué pasó entonces? La sangre fue la señal que hacía la división. La sangre del cordero era la señal que mostraba: aquí hay protección. Protegidos por la sangre del cordero. Donde no había la sangre del cordero pintado, no había protección. Ahí llegó el castigo terrible. Murieron los primogénitos en cada familia,
en todo el país. Entonces nosotros aprendemos acá que la sangre del Cordero mostraba libertad para unos y castigo terrible para otros. Los que estaban protegidos por la sangre podían gozarse por la vida y por la libertad. Los que no estaban protegidos por esa señal de sangre sufrían un castigo cruel, perdiendo el primogénito de sus hijos, también de los animales. Entonces, donde no había señal de sangre, no había protección. No había ningún tipo de protección. Nadie podía impedir al ángel de mortandad pasar y hacer su tarea en el país de Egipto. Pero nosotros leemos que todo lo que pasó en el antiguo tiempo era como sombra de lo que iba a venir más adelante. Y más adelante llegó el Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo a los que estaban con él: "Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". En la carta a los Hebreos podemos leer cómo el Señor fue hecho sumo sacerdote y entrando en el santuario, no hecho de mano de hombres, sino en el cielo mismo, se presentó al Padre. Y ahora nosotros vamos a leer lo que está escrito en capítulo 9 en la carta de los Hebreos. Versículo 24 nomás vamos a leer juntos. Dice: "No entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios". Vamos a repetir. No entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Puede usted imaginarse cuando el Señor, después de haber sufrido la crucifixión, había muerto por nosotros, había roto las cadenas de la muerte, resucitado el tercer día? Y ahora, cuando Él subió al cielo, Él entró en el cielo para presentarse a Dios Padre. Y entonces pensamos, ¿cómo entonces se presentó el Señor Jesucristo? Torturado, había derramado su sangre por nosotros, se presentó al Padre. Y dice, no solamente que se presentó aquel día, sino entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad en la vida por causa del pecado, entonces ahí podemos, en el nombre del Señor Jesucristo, como la Biblia nos enseña, rogar al Padre de perdón, de misericordia, porque ahí delante del Padre está el Hijo. Él entró en el cielo por nosotros para presentarse ante Dios. Y entonces ahí está el mediador. Y si nosotros pedimos al Señor perdón de los pecados, que nos limpie, entonces es como el Hijo, el mediador, puede decir al Padre: Padre, mire mi cuerpo, mire mis llagas, mire la sangre que yo he vertido por ellos, para que puedan recibir de tu gracia vida eterna, pueden ser felices en esta vida. O sea, toda la riqueza se encierra en el nombre del Señor Jesucristo. Y por medio de Él, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia para recibir lo que el Señor quiere derramar sobre su pueblo. El Señor quiere cambiar la situación,
para que usted también pueda pertenecer al pueblo de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente. Damos gracias a Dios por haber escuchado el programa Fuente de Vida. Gracias a todos. Y gracias porque el Señor Jesucristo esté tocando también sus corazones. Le damos gracias a nuestro Señor y que el Señor les bendiga, y en breves momentos estamos dando nuestras direcciones.